ya, porque obviamente el rival... ¿Qué tal, Iñaki? Te veo caliente, ¿eh? Bueno, me he ido calentando según iba pasando la mañana. Es que, macho, es que el Ferran Torres diciendo que va a pegar a Vinicius. El Diego Latorre, este analista y exfutbolista, diciendo que no está trabajado en Madrid, pero que le va muy bien, curiosamente. No sé, macho, es que llevamos toda la vida con las mismas películas. No, pues yo esta mañana he tenido tertulia en Radio Marca y me ha tocado aguantar a David Bernabéu y, y la verdad que no ha acabado bien la cosa, porque es que cuando digo que el Barça ganó el año pasado una liga que el Madrid no compitió, es un ataque al Barcelona y que es que algo bien había hecho ese Barça y tal, cosa que tampoco discuto. Correcto. Pero cuando hablamos de la final de la Supercopa, es que el Barcelona no compitió contra el Madrid. Sí, Todo sí, sí. esto, todo esto con 5 minutos de entre unas frases y otras. Entonces ya le dije que, hombre, que yo se lo podía explicar, pero que había que tener un mínimo de inteligencia. No, desde luego. Encima te digo una cosa, y ahora vamos al lío, que bastante lío tenemos hoy. Ancelotti fue muy cabrón con esta gente, ¿eh? Porque si tú ves las declaraciones que hizo Carleto, tanto en Movistar como en la rueda de prensa, les dio un masaje que había sido igualado, que hasta el 3-1 podía haber pasado cualquier cosa, que el 4-1 es lo que rompe todo. O sea, es que estos que se agarran a cualquier cosa, que ahora se están agarrando a Guardiola diciendo que Xavi no tiene que decirle nada, tal, va el cabrón de Ancelotti y les dice que han estado muy bien. Es que de verdad, Claro, vaya Ancelotti. Ancelotti ha dicho, Xavi, quédate, Sí, sí, a su manera, claro. a su manera. Lo ha hecho como lo hace él, hablando en un tono sosegado, pero le ha dicho básicamente eso, que no hubo tanta diferencia. Bueno, lo vimos, yo creo que realmente el Madrid pudo meter 6, Sí, sí. 7 al Barcelona y sobre todo yo tengo la sensación de que en esos tipos de partidos el Barcelona cuando se los encuentra sí tiene el colmillo en los últimos minutos para apretar y hacer un cuarto, un quinto gol, Sí. un sexto, y al Madrid quizás le faltó ese colmillo en los últimos Sí, minutos. pero bueno, pero tampoco, te quiero decir, igual también el mensaje, aparte, como te digo yo, de ser un poco maquiavélico para el Barça, también es un mensaje un poco también de consumo interno, en plan de tampoco nos volvamos locos, que nos pudieron empatar, aunque ellos saben, los que han jugado y el que ha dirigido, que es imposible, pero bueno, que estuvieron ahí esas El declaraciones Madrid, el Madrid, juguetonas. el Madrid en cuanto apretó un poquito el acelerador, se iba del partido y Tal cual, machacaba al Barça. tal cual, tal cual. Si es que cuando Porque, acortaron con el 2-1, hicieron así y ya marcaron el tercero. sí, sí, y luego en la segunda parte, en un momento que aprietas y tienes el cuarto, fallas otras dos. O sea, el Sí, Madrid podía haber metido 5 o 6. Si tuviera que fuera una eliminatoria y hubiera partido de vuelta, hubiera metido 5 o 6. fue la pinta totalmente. Bueno, vamos al tema porque hay muchas cosas que cortar. Vamos a intentar poner, iremos a alguna noticia en concreto, pero sobre todo hacer un dibujo completo de la situación. Lo primero, días frenéticos, o sea, el sumario me dijiste que son más de 1000 páginas o así, ¿no? Sí, son 1000 páginas lo que era secreto y se ha levantado ahora y se ha hecho público. Y bueno, son 1000 páginas sobre todo en las que hay las declaraciones de los 21 árbitros y también con el registro que se hizo en la sede del CTA dentro del edificio de la Federación de Las Rozas. Básicamente es eso. También viene el auto del juez en el que vuelve a incidir sobre muy duro con el Barcelona, pero muy, muy Sí, duro. sí. Iba a decir que más duro incluso que yo o que cualquier periodista, porque viene a decir que las teorías y las excusas del Barça Correcto. son, eh, son elucubraciones, no me acuerdo la palabra, Absurdas o algo así era, ¿no? absurdas, absurdas, y que lo de tomar como estúpidas a las juntas directivas del Barcelona tampoco cuela. Claro. Y de hecho decía que es esto en lo que decía en la que la única cosa plausible, o con otras palabras, era que hubieran pagado para buscar la influencia, obviamente, es lo que decía. Claro, sí, y vuelve a incidir en lo del tema de la corrupción sistémica. Por tanto, yo sí que en este caso veo al Barça a un paso del banquillo
Veremos a ver el tema del cohecho, porque eso lo tiene que refrendar también la audiencia de Barcelona por el tema de que se ha tratado Enrique Negreira como un funcionario público, pero por corrupción deportiva va a ir seguro el Barcelona al banquillo. Claro. Antes de entrar en las cosas en concreto, si se puede contar, la curiosidad de logística, digamos, os llega, conseguís el sumario. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Entre cuántos se lee o cómo si se puede contar? Porque es una chorrada, pero es una curiosidad que seguro que la gente le puede, si se Sí, puede contar, vaya. entre 4 o 5 personas y se va leyendo por encima lo más importante y vas apuntando, haciendo una base de datos donde viene en cada página todo y demás. Es un poco frenético cuando lo recibes porque siempre tiendes a hacerlo todo rápido, Claro. necesitas, Hay o presión, ¿no? sea, Que igual, porque claro, tenéis acceso a lo mismo, ¿no? Vaya. bueno, luego depende a cuándo lo consiga cada uno Claro. y todo, o sea, depende. El día anterior ese juzgado había estado, era saliente de guardia, se levanta el secreto ese mismo viernes. Ese mismo viernes nosotros publicamos 9 noticias sobre el caso. Ujú. O sea, Claro, claro. es una locura. Y luego ya en el fin de semana es cuando has tenido tiempo ya más para analizarlo y demás y seguir un poco pues viendo por dónde va la línea, qué detalles se dicen, detalles incluso a lo mejor que al principio te pasan desapercibidos, como el que hemos publicado hoy, de que la cuenta de email de Victoriano Sánchez Arminio estaba completamente vacía, que utilizaba la presidencia del CTA y no había ni un solo mail, y que la de Enrique Negreira nunca apareció, no se sabe si es que no existía o no, una cuenta del CTA del vicepresidente. Llama la atención también que en ese registro se pone como investigados a los otros dos vicepresidentes del CTA y a Sánchez Arminio. O sea, no solo se buscaba información sobre Enrique Negreira, su hijo y las empresas de ambos, sino que se buscaba cualquier tipo de información sobre la estructura y la cúpula del CTA. Ujú. Vamos a ir un poco por partes y luego por varios nombres propios y si me dices, trae esta noticia, yo la busco en un momento, pero primero, de todo lo que has leído, de todo lo que has sacado, de todo lo que han sacado compañeros también que están trabajando bien estas informaciones, ¿cuál es tu principal lectura de los testimonios de los 21 árbitros bueno, ya han estado hablando con la Guardia Civil? Tenemos cosas sobre la influencia de Negreira, sobre que me interesa ahí mucho, los que pagaban al hijo, qué es lo de Medina Cantalejo, Sí. luego iremos por varios nombres propios, pero por fijarlo el dibujo completo, ¿cuál es tu lectura? El dibujo completo es que la mayoría reconoce que todas las puntuaciones son subjetivas que se hace a los árbitros, que los ascensos y descensos hay muchos factores como los cupos por territorialidad, como lo que quiera o no quiera Sánchez Arminio, que los asambleístas son intocables. O sea, los árbitros que están en la asamblea de la federación son completamente intocables, pues son los que votan, que además cobran unos 600 euros por cada asamblea para que van en concepto de dieta. Luego que había otros que pagaban al hijo de Enrique Negreira sabiendo que era su hijo, porque todos reconocen que era dominio público, que era el hijo del vicepresidente arbitral, por tanto pagaban al hijo del jefe. Lo del hijo del jefe lo utiliza uno de los árbitros, creo que es Jaime Latre, si no me equivoco. Me suena que sí. Que es porque le llevaba al campo, o sea, le llevaba al Camp Nou y demás, y claro, que no se podía decir que no al hijo del jefe, ahí demuestras la influencia, luego otros le pagaban en metálico la mayoría, un poco que para mí sí que sostiene la base de la corrupción sistémica que acusa el juez Aguirre al arbitraje español, de cómo
no era nada transparente, el tema de las Sí. puntuaciones, cómo todo depende de El índice corruptor, se han hablado también. el índice corruptor, el tema de las comidas con Negreira después de los partidos o antes, en el restaurante de la que era su pareja. Por tanto, al final sí que se demuestra todo eso. Que no reconocen que se hayan influido en partidos por eso. Pero claro, reconocer eso hubiera sido la traca Bueno, final ya. pero aparte, cárcel para un árbitro. Y cárcel, claro. Y a enfrentarte a penas muy grandes. Llama la atención, a mí me llama mucho la atención que la Junta de la Presidencia actual Ujú. del CTA reconozca que en su presencia Sánchez Arminio destruyó documentos durante 2 o 3 horas. ¿Recientemente o cuando sale Negreira? Bueno, recientemente entiendo que no, claro, estaba ya fuera de... No, cuando sale Negreira, pues sale Sánchez Arminio y Negreira En el salen el mismo 18, día, claro. en mayo del 18. Pero vamos, es curioso todo lo que pasa durante esos días. Sánchez Arminio destruye documentos. Hace meses publiqué yo que hay un paquete de menos de 1 kilo que le envía Correcto. Enrique Negreira a Sánchez Arminio. Enrique Negreira, durante los días posteriores a su cese, empieza a sacar cantidades de 3.000 euros en 3.000 euros en cajeros, mucha cantidad en efectivo. O sea, hay, y sobre todo yo pongo también, por todo lo que yo he podido hablar con árbitros, con mundo relacionados con el mundo, personas relacionadas con el mundo del arbitraje, o que conozcan la situación, testigos, hay que poner el foco en el tema de los informadores. Tú has estado siempre insistiendo en eso. O Siempre, y lo hemos hablado también en sea, los privado, informadores que se ha hablado así, o sea, si recuerdo yo bien, que creo que sí, para la gente, son los enviados especiales de Negreira a los partidos, ¿no? claro, son los que envían para puntuar la labor del árbitro en ese encuentro. Al final había unos cuantos que eran muy próximos a Enrique Negreira, muy, muy próximos, y que estos informadores eran los ejecutores de Negreira, dicho en privado por algunos colegiados. Por tanto, ahí es un hilo del que tirar. Nunca hemos tenido el nombre de todos los informadores. No se ha hecho público. Tú buscas ahora mismo en la página, no sabes quién es el informador de un partido. Ha sido un proceso Y la siempre figura muy... sigue existiendo. Sigue existiendo, sí, sigue existiendo. ¿Qué O te iba a sea, decir? el tema, pero imagínate, entonces, mira, voy a contar una historia. Hay un árbitro que va a ascender a segunda división, está arbitrando un partido del Real Madrid, ¿vale? Castilla, en un playoff de ascenso a segunda. Y es un partido que el Madrid juega afuera, no lo juega en casa, y allí se presenta Enrique Negreira. Y dijo, ya estoy fastidiado, ya no voy a ascender de todas. ¿A qué viene esto? A meter miedo, más que otra. Claro. Esto me lo ha contado a mí un árbitro. Claro, en esas categorías, imagínate, estás jugando el subir al escalón profesional. Y, Que es el y, el, gran salto, que es el vivir de ese, eso, vivir muy bien de es, eso, vaya. y al final, esas personas que van a los partidos, el propio Negreira iba a muchos partidos también, son los que tenían el poder ejecutor y de intimidación. Y yo creo que hay que poner mucho el foco ahí. Lo ha pedido el juez, el tema de los listados. No han aparecido por ningún lado todavía. Pero en el tema de los informadores, a lo mejor es donde más sorpresa nos podemos llevar. Yo veo muy difícil que el dinero haya acabado en algún árbitro. Es que no hacía falta, claro. No hacía falta, pues ya tenía que ser. Pero si había algún cooperador necesario para Negreira en Claro. esto, eran más los informadores en esta corrupción sistémica que los propios colegiados. Claro, claro. Los árbitros ya les compraban con el sueldo Con propio, sello vaya. internacional, con Exacto. esto, sabían lo que...
con lo que podías perder, simplemente con el Exacto, hecho de claro. que podías perder. Tal cual, tal cual, tal cual. Que a veces da más miedo perder algo que tienes que no conseguirlo. No conseguirlo te Sí. frustra. Perderlo quizás dices, ¿y qué hago ahora yo con mi estatus de vida, por ejemplo? Uno de los árbitros decía respecto al tema de la opacidad, del índice corruptor, de la arbitrariedad respecto a ascensos y descensos, que textual, no me acuerdo si fuisteis vosotros o quién lo sacó, que está segurísimo de que sigue ocurriendo. No hablaba de la corrupción sistémica, creo, que podría entender cada uno quien quiera, sino del tema este de que aquí la gente sube y no saben muy bien por qué suben y no saben muy bien por qué los hacen internacionales y que ese sistema sigue vigente. Es que ha habido casos muy llamativos a lo Sí, largo de sí. la historia del arbitraje, de descensos y ascensos en la doble vía. El tema de, de los cupos por territorio llama la atención, por ejemplo, que cuando ascienda un árbitro, pues Negreira facturaba ese comité técnico de árbitros también. Eso es cruzar datos, ¿eh? Sí, sí. O sea que por ejemplo, creo que era el castellano manchego ahora mismo, ¿eh? Y que en esas fechas o el año posterior subía un castellano manchego también a primera división, por poner un ejemplo. Claro, 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 claro. Sí, sí, O que él, sea, él tenía varios negocios paralelos dentro del el de su no, sí, hijo, el de el las de su hijo, territoriales. el del Barcelona, o sea, tenía varios negocios, pero aquí el caso es cómo o sea, las puntuaciones nadie las sabía, ni los propios árbitros, porque también no solo están las de final de temporada, sino las intermedias, que el juez habla de ellas también, y que la Guardia Civil pregunta a todos los árbitros. O sea, a ti solo te decían, estás en el grupo 1, 2 y Sí, 3. correcto. Estás en el 1, 2 y 3, te tienes que poner las pilas. Claro, poner las pilas, ¿qué es? Claro, Y es para lo que cada uno quiera entender. claro, y todas esas cosas era Negreira el que lo hacía. O sea, lo que no puede ser es que se diga que Negreira no pintaba nada. Ahí te iba. Y ya Pero, vamos a saltar a, si quieres, por ejemplo, a Medina Cantalejo. Mateu Laoz fue muy directo, le llamó mentiroso, esencialmente. O sea, hay cosas ya, me han hablado muy bien, por cierto, lo tengo pendiente del editorial del programa que hizo ayer Quintana, que creo que pidió la dimisión de Medina Cantalejo. Llevamos otro tiempo con eso, pero bueno, bien, que se sume cada vez más gente seria a eso. Es que la primera respuesta del CTA de Medina Cantalejo es decir que este hombre no pintaba nada. Luego mandó también a sus satélites en la prensa a decirlo, pero bueno, creo que 11 meses después de que saliera esto, y ya estaba claro, pero creo que ahora evidentemente, en fin. sí, sí, nadie duda de lo que pintaba realmente José María Enrique Negreira. O sea, no se puede tapar que era allí un monigote que iba y tal. No, no, no. Enrique Negreira comunicaba ascensos y descensos, tenía una influencia. Sobre todo me quedo también con una cosa que la que yo denuncié ya en un momento, cruzando datos, investigando, que es lo que dice Mateu Laoz. Que Mateu Laoz afirma en la declaración que hay un dato, una vez, en un informe que aparece suyo del hijo de Negreira, de los que se han publicado, en el que ese informe al Barça aparece datos confidenciales que solo lo podían tener el propio CTA. Ajá, mira, esto es lo que ha sacado hoy, ¿no? Lo saqué ayer, sí. Ah, sí, bueno, la tenía preparada. La Claro. información es sobre un neverazo, uno de los asistentes de Mateu, Ajá. por en el último clásico haberse mostrado muy amigable con los jugadores del Barcelona y que eso se criticó en prensa. El motivo no lo sabía nadie, lo sabía el CTA. ¿Cómo es posible entonces que el hijo de Negreira se dejara al Barcelona en un informe? Y en su momento salió lo de Clos Gómez para la final de 2017, por ejemplo, meses antes. Sí, que nos decían que es que Klose, como se retiraba, ya Sí, sí. se sabía, tal. Pero bueno, esto viene a decirte que aquello no fue algo casual, Claro. sino que había, en los propios informes ya apuntaban información que el hijo de Negreira solo podía saber hablando con su padre y que su padre hubiera filtrado esa información o la contara directamente al Fútbol Club Barcelona. Por tanto, estamos en que se daba información sensible del CTA a uno de los clubes participantes. O sea, si es que no hace falta, ¿qué más quieren demostrar? Si ya está el dinero, el destino del dinero que no se puede saber, pues no se puede saber de momento dónde acababa o dónde está
esos millones de euros que cobraron casi 8. Pero lo que sí está demostrado ya es que hubo un pago, que ese pago era para conseguir una neutralidad, por lo tanto querían una influencia. Tú no pagas por una neutralidad, la neutralidad es la que se le exige al propio juez de algo, como es un árbitro, y luego el uso de información confidencial, lógicamente, de lo que pasa en el Comité Técnico de Árbitros para un club. Ya lo has comentado por encima, bueno, por encima no, en base a informaciones y tal. Lo que es evidente es que no era no era un lobo solitario. Sánchez Arminio, bueno, ya murió, Villar sigue entre nosotros investigando otras cosas, pero evidentemente no era un lobo solitario dentro del entramado de la federación. No te hablo ya de lo arbitral, sino de Arminio, que era su jefe directo, de Villar, o sea, Mm, con todas las cosas que había ahí dentro y lo que habéis ido sacando respecto a ocultación, respecto a archivos que había de facturas de Dasnil, etcétera, no era un lobo solitario que trabajó con el Barça y una camarilla de árbitros a espaldas de sus jefes, ¿no? No parece, vaya. No, no, por lo menos no lo parece con todas las pruebas que hay, sobre todo que tenía incluso más negocios paralelos, además del Barça, el tema de los comités técnicos regionales, chanchullitos de pines, tarjetas y demás, cosas de imprenta. En la Federación Catalana, el tema de los papeles de las actas, que las cobraba al doble de lo que costaban. O sea, él las compraba a 10 y las vendía a 20, simplemente mercadeando Sí, con comisionista casi. un comisionista. Por tanto, no es un lobo solitario Negreira. Yo creo que esto es un problema del sistema, que el sistema tiene que cambiar, tiene que ser, hay que conocer las puntuaciones de los árbitros, igual que sabemos si un equipo se lleva 3 puntos, uno o ninguno de un partido, tenemos que saber si ese árbitro por esa actuación se lleva, Bueno, que lo sepan ellos. o que lo sepa, o que quede registrado en una base de datos. Exacto, exacto. Quiero decir, que no, igual no tiene que ser público, En el de la misma público, manera que Ancelotti no pone las notas a sus jugadores, digamos, o sea, pero que haya casa dentro, un casa dentro sí, o sea, eso sí que. que no sean a lápiz como eran en los 90 y se escribía y se borraba. O sea, también hay uno de los árbitros reconoce que hay una llamada que recibe Sánchez Arminio en el que un presidente territorial le dice que tiene que ascender por el tema del cupo territorial. Sí, sí. Claro, eso es muy fuerte. Y una muy fuerte también, y nos lo preguntamos muchos, ¿cómo ha podido esto pasar por debajo del radar de los grandes medios durante tanto, tanto, tanto tiempo? O sea, es que había mucha gente implicada. Hacían cosas muy a la vista, siendo un hijo de un vicepresidente arbitral, llevando a los árbitros. O sea, habría gente jodida dentro del arbitraje, sabiendo lo que pasaba y que a él le estaban jodiendo igual por no pasar por ese aro. O sea, esa es una de las grandes preguntas que se hace mucha gente. En qué posición quedan muchos de los medios que nos han contado la liga, que han hecho narrativas irreales? Ese es el tema. Sobre todo porque a Javier Sánchez, a Javier Enrique Romero, el hijo de Negreira, le conocían todas las personas que cubrían la selección La española de selección, fútbol. claro. En la época de Luis Aragonés, a mí me pilla bastante joven el tema de la selección de Luis Aragonés, pero era alguien reconocido y todo el mundo sabía de quién era hijo. Y sabía también, entonces, al final, sí es verdad que hay un debe en el mundo del periodismo que ha pasado demasiados años hasta darse cuenta de esto, y yo me incluyo, también por la Mm. parte que me toca, pero tenía que haber salido de antes una investigación sobre este asunto mucho más pormenorizada de lo que se hacía, que simplemente pues era más especular que otra cosa, pero sí que sobre todo hace años había indicios para poder investigar la relación de Enrique Negreira, su hijo, por qué estaba, dónde estaba, cómo se utilizaba, quién era Enrique Negreira, y pasaba completamente desapercibido por delante de todos los periodistas, y eso es algo que nos tenemos
que preguntar cómo ha podido pasar, Desde luego. sobre todo para que no suceda en un futuro. Exacto. Por ir ahí ya terminando, 2 o 3 cositas rápidas quiero tocar. Iba a decir que es una figura, se ha convertido en una figura casi folclórica del caso, pero evidentemente no es la palabra. Es negociado de Quillo Barrios esto de Iturralde. Iturralde estamos viendo lo que está haciendo, bueno, lo bravo que se está poniendo, las cosas que parece que incluso está inventando de su época, lo que está atacando a Real Madrid Televisión y al Real Madrid y a su presidente. Y bueno, las informaciones que tú sacaste sobre su papel crítico en cuanto a la elección de Villar en una de las elecciones. Ahora ya ha ido a declarar, sigue diciendo que todo esto es una farsa y tal. Sobre ese ¿Cómo? asunto dice que él también es que se reunió con el otro candidato, con Gerardo González. Pero dice que sí, cuando salió de reunirse con Gerardo González recibió una llamada de Sánchez Arminio presionándole a él. Saben los árbitros de aquella época cómo presionó a Iturralde para que apoyaran y firmaran un manifiesto de apoyo a Villar, por ejemplo. Y luego está el tema de, o sea, la declaración, hay contradicciones por todos los lados. Lo del Mundial Sub-20 que cuenta, el partido nunca existió, pero es que además luego dice, no, es que no fue Eslovaquia, no fue Eslovenia, fue el partido de Eslovaquia. En el partido de Eslovaquia, Iturralde González no está dentro del cuerpo arbitral, tampoco. O sea, que el partido que dijo, arbitró uno, estaba de cuarto árbitro en uno de Panamá, pero que no se expulsa ninguno de Emiratos Árabes. Se expulsa uno de Panamá. O sea, que es imposible que le dijera eso Villar también diciéndole no has hecho lo que debías y tal. La historia es un poco surrealista. Sí, sí. Completamente. Y luego Iturralde, yo creo que ha intentado, pues, lanzar balones fuera porque reconoce que es un sistema clientelar. En una Hay, entrevista que, ¿no? O en las propias declaraciones. sí, sí, en las propias declaraciones lo reconoce ante la Guardia Civil y también dice que a él le decían que él estaba ahí porque era el favorito de Azpitarte. Y que él decía, pues preguntarle a Azpitarte. O sea, que reconoce hasta todas esas cosas de por qué su carrera y cómo era el arbitraje. Y luego me quiere decir a su vez que lo de Negreira es un tema de tal. Bueno, no. O sea, yo creo que se la devora un poquito el personaje y es para En cuanto menos que personaje estando. Galabres, y que hay mucha gente que lo tiene, bueno, toda la gente que quiere creer que esto, que han pagado 8 millones por nada, lo tiene por un ídolo, por un azote del madridismo y por alguien que está desmontando el caso Negreira. O sea, al final ya sabes cómo funciona esto, claro, de la trinchera. Sí, sí, sí. O sea, pero tal cual, él está en eso y vamos a ver, porque a mí me sorprende, me sorprende mucho que en las declaraciones pregunta directamente a la Guardia Civil por esa cena después Ajá, el del clásico. clásico. Entonces, no es que lo cuente y la de Iturralde, por la hora que pone, va después que la de su asistente. Por tanto, va antes que la de su asistente, perdona. Por tanto, no puede ser que fuera por lo que dijera el asistente, por lo que le preguntaron a Iturralde, sino porque la propia Guardia Civil sospecha algo Claro. y conocía esa cena. ¿Sospecha o sabe? Sospecha y sabe, porque es que él pregunta exactamente por esa cena. Claro, claro. Por cerrar, siguientes pasos. Hemos tenido un sumario de lo que se ha interrogado, investigado en los últimos meses. Entiendo que se ha seguido investigando, que va a salir más de este sumario. ¿Qué se puede esperar o qué nos podemos esperar Bueno, un poco de los que estamos en la barrera? lo primero es saber todo lo que se incautó y requisó en el registro de la Federación, Claro, y eso no ha salido. que fue hace como 3 meses o así. Sí, bien, viene todo, pero no aparece los archivos todavía en el sumario. Vale. Y la pregunta que te hago siempre, desde que empezó a salir esto, que tú eres el que siempre pones tranquilidad cuando corresponde o un poco más de énfasis, dices que que van a sentarse en el banquillo. Con todo lo que va saliendo, la opción de que sean culpables por corrupción deportiva, ¿cómo la ves? Respecto al principio, con lo que sale. Queda mucho. Pero lo que sí tengo claro es que por los autos del juez
el Barcelona va a terminar como club en el banquillo. El único que se puede salvar es Joan Laporta, Claro, si finalmente el tema de cohecho no se acepta. Pero, porque habría prescrito. claro, habría prescrito, pero hay jurisprudencia en el que para aceptar esa tesis de que Enrique Negreira tenía una función como de funcionario público. Claro. O sea, Sí, sí. ya hay jurisprudencia sobre ello. Por tanto, vamos a ver, pero al banquillo seguro. Y la apertura de juicio oral la van a tener. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar y también aquí recordando que un par de días después o 3, después de que contaras aquí la reunión Ah, Mbappé con tal, pues habló el equipo aquí de una reunión, de cierta reunión de Mbappé con Nasser. Así que dando noticias también de la saga Mbappé aquí el profesor Calabres. también de 1 hora y lo que yo dije, sí, eso fue así. Y cuando hablo de Mbappé, sé que sabes que no me gusta, solo cuento cosas que sean, Tangibles. no, y que sean noticiables. Y esta semana no ha habido nada, Realmente. ¿no? Entiendo. No tengo nada nuevo. Bien, bien, Calabres. Bueno, querido, pues nada, estamos pendientes. Seguiréis desgranando este sumario todavía, ¿no? O sea, en los próximos días habrá cositas, Sí, bien sea en el español o por ahí, ¿no? sí, seguirá alguna cosa. Pero tampoco creo que se puede esperar. Hmm, Bueno, se sigue investigando porque hay muchas cosas, mucho folio, pero no esperaría tampoco una gran claro. exclusiva ya en los próximos días. Bueno, pues con eso nos quedamos. Calabres, querido, la semana que viene aquí más y a ver si nos vemos el fin de un ratillo, que me debes Pues ahí esa caña que no te pasaste. te la debo del sábado, que al final no pude ir. Estuve en una jornada laboral, lo tonto, de 2 a 10. Estuve ahí sentado en el mismo sitio que me viste. Ah, se estuviste hasta las 10. Sí, porque luego vinieron un par de colegas, uno de Dazón y otro que trabaja en marketing digital y tal, y con bastante iba alternando agua con cerveza y alguna copita, ¿eh? O sea, Sí, fue pues es que si hubiera sabido que estuviste hasta esa hora, sí me hubiera pasado. Yo creía que te había sido antes. no, sí, jornada laboral de 14 a 22 fue, y luego me subí a ver un poco la NFL, sí, sí, pero con bastante control y tranquilidad, ¿eh? Bueno, Calabretti, Bueno, querido, abrazo nos muy vemos, grande. ¿vale? Hasta Chao. luego, gracias por todo, adiós.